Yo no soy de ninguna manera aliado del partido de gobierno. Esos son los de Somos Perú, ¿no? Y los de Podemos y qué sé yo. Y entonces, claro, la discusión política ya llega a una especie de absurdo, ¿no? Donde precisamente la polarización va infiltrándose, ¿no? En cada una de los aspectos, ¿no? de nuestra vida política. No, evidentemente, si los líderes políticos ya están hablando, ¿no? En esos términos, evidentemente la ciudadanía puede también de alguna manera sentirse atrapada en esta polarización. Es muy fácil porque tiene prácticamente un efecto psicológico, un efecto de masas esto. ¿Cómo observas esta polarización que ha llegado pues a un punto difícil otra vez esta semana con el rechazo de la moción de vacancia? ¿Cómo no olvidarse que el espíritu crítico y la posibilidad de discrepar no implica necesariamente llegar o adherirse a los extremos? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches Enrique, y buenas noches a todas las personas que nos están oyendo. En principio, entender que la política está ahora y como normal lo podemos apreciar, es un escenario de puestas en escena, ¿no? De como se puede decir, dramas o dramatizaciones que se ponen al servicio de narrativas, ¿no? Que va de uno u otro y que en la práctica están mostrándonos que se están negociando cosas, ¿no? Más allá de lo que discursivamente puede decir un actor u otro, hay pues resultados concretos que se aprecian en votaciones, en pliegues o no, ¿no? El tema está, atendiendo un poco a tu pregunta, que muchos de los actores entienden lo complicado del momento. Es un momento muy complicado en el cual la ciudadanía en pleno tiene una sensación de descrédito, de no creer, ¿no? De escepticismo, más que escepticismo, de desconfianza hacia todos los actores políticos, hacia el sistema político en sí mismo, ¿no? Eso lo dicen las encuestas, lo dice IEP, lo dice Ipsos, y entonces en ese escenario pues la mayoría quiere seguir tratando de mantener en un discurso más bien retórico, ¿no? El querer poner por delante que tienen algún grado de independencia, ¿no? Lo cierto es que se están negociando cosas y eso no tendría por qué ser nada malo. O sea, estamos en política, ¿no? Y política es un poco negociar para llegar a acuerdos y poder avanzar, ¿no? No hay posibilidad de una situación de gobernabilidad sin una negociación política. Y creo que hay parte, digamos, no sé si es mucho pedirle pedagogía a la prensa, ¿no? Actualmente, porque le toca, ¿no? Le toca a la prensa. Tú que eres decano en la UPC, de la carrera, le toca también hacer un ejercicio de cuál es el papel que estamos cumpliendo. Complejo, ¿no? Complejo porque, claro, estás ante un gobierno con todos los problemas que tiene este gobierno, comenzando por las características del jefe de Estado, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que se han ido distorsionando más allá de todos nuestros problemas, distorsionando los usos y costumbres de la política. Es decir, conversar es un problema, llegar a acuerdos significa una repartija. Entonces, claro, así como vuelves a una suerte y lo vemos en los propios parlamentarios, no, eso es, lo conversábamos ayer también con una especialista, con Ana Neira, ¿no? Que decía, no, es que están negociando, ¿no? Oiga, pero entonces, ¿cómo gobernamos? Así es. Bueno, empezando que soy decano de la carrera de comunicación de la Universidad Científica del Sur, y no de UPC. Perdóname, no, oye, no, el lapsus. Disculpa el lapsus, no te preocupes. El lapsus del cuidado. Mira, el gran tema también tiene que ver con que en el descrédito mencionado hay pues una inmensa, inclemente opacidad, ¿no? Todo es muy opaco, ¿no? Nada es transparente en el ejercicio del poder, o sea, y entonces todo se da tras bambalinas de una forma muy, donde las formas son extremadamente sospechosas y que nos ponen en un escenario muy lamentable, donde al día de hoy el secretario
del Palacio de Gobierno está en un proceso complicadísimo, donde existe un meme clarísimo de $20.000 en su baño, ¿no? O sea, esa situación pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? En un país donde ya de por sí venimos siendo golpeados. Entonces, definitivamente el clima de desconfianza se va a seguir dando en la medida en que este tipo de opacidades o de escenarios tan oscuros, ¿no? Se sigan dando, y en el cual el presidente Castillo es el primero en mostrarlo, o más bien en no mostrarlo, en alimentar esa opacidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues, necesitamos ciertamente, como lo has dicho, una prensa que haga pedagogía social, ¿no? Y que trate de separar polvos y pajas, ¿no? Me parece que en las últimas semanas ha habido intentos, ¿no? Definitivamente ha habido, pues, denuncias claras, ¿no? Donde algunos actores han sido descubiertos, además se han encontrado tramas, y eso lo vemos desde reportes de IDL, Instituto de Defensa Legal, hasta Cuarto Poder, Panorama, ¿no? O se están sacando reportes donde se está tratando de ayudar a armar una trama que podría estarse dando atrás, ¿no? Eso es algo que no lo sabemos. La prensa está haciendo lo suyo. En algunos casos, por supuesto, puede haber exceso de retórica, ¿no? Puede haber, si quieres, unas promesas de destape que pueden no ser del todo contundentes, puede ser, pero el hecho es que hay una prensa trabajando en eso y debemos saludar que existe una prensa libre trabajando en eso. El problema está en el clima social, ¿no? Repito, de la enorme desconfianza, con un escenario de hasta hace 2 días de posible vacancia, lo cual a los peruanos obviamente nos pone en una situación una vez más de intranquilidad total, ¿no? Según cifras, digamos, IEP decía que 43% de los peruanos estaba de acuerdo con la vacancia, 55% no, pero 43% sí, ¿no? Es dramático que 4 de cada 6 peruanos quisiera, según IEP, Ipsos tiene cifras similares, que se hubiera dado paso a la vacancia. Entonces, definitivamente hay un llamado de atención severísimo a todos los actores a que no solamente realicen lo que tú estás indicando correctamente, es decir, que haya acuerdos para poder sostener esta gobernabilidad, sino que tienen que pasar a un terreno de transparencia muchísimo mayor, poner de su parte, empezando por la Presidencia de la República, siguiendo por el Congreso, que de igual manera tiene este escenario complejo, y una desaprobación incluso menor, una aprobación menor, ¿no? Que la del presidente, ¿no? Entonces, uno dice, estoy poniéndome en el papel del ciudadano común, ¿no? Y dice, total, vamos a vacarlo, pero el escenario siguiente tampoco es nada promisorio, ¿no? Entonces, todo el sistema está afectado, y seguramente, si es que no seguimos insistiendo, con este tipo de negociación abierta, ¿no? Donde los actores pongan de su parte para lograr acuerdos de gobernabilidad, por un lado, y por otro, un énfasis explícito en la transparencia de las cosas. La calle de Breña es una cosa que no debería existir de ningún punto de vista. El presidente prometió no hacer nada ahí, y lamentablemente, volvemos a este escenario de verdad que parece ser, pues, una película de Netflix donde no entendemos realmente hasta qué punto las cosas pueden estarse negociando ahí. Hay demasiadas sospechas, y entonces corresponde severidad y rigor en investigaciones, tanto en la prensa como en el Ministerio Público, que está avanzando en ello, ¿no? Me parece. Sí, y esperamos noticias al respecto. Y evidentemente hay esta opacidad entre lo que se dice, lamentablemente, en la plaza pública, ¿no? Únicamente por el lado, ¿no?, de la primera autoridad, y estas tramas que se van tejiendo. Pero finalmente, Tito, esta indignación ciudadana, bueno, votaron por el señor Castillo, llevaron
a la señora Fujimori y al señor Castillo a la segunda vuelta. Esta ciudadanía que hoy se indigna. Suena un poco a verdad de perogrullo, pero volvemos también a la responsabilidad ciudadana a la hora de emitir el voto y de poder entender cómo en este engranaje de la democracia tiene que pesar también el voto, ¿no? O sea, en realidad, como digo, suena al lugar común, pero lamentablemente no lo es tanto, ¿no? Es cierto, ¿no? Finalmente se han colocado o se coloca una opción política elegida por, no sé, 14, 15%, o sea, en un escenario de altísima fragmentación, se coloca pues una posición que claramente era en ese momento el síntoma de una desafección por todo el sistema, ¿no? Ahora, el actual gobierno, digamos, tuvo su fortaleza en los sectores populares, en ciudades del interior, que son los espacios donde hoy, con mayor velocidad, su popularidad se ha caído. Se ha caído a la mitad, ¿no? En un mes, de un mes para el otro, ¿no? Apenas tiene la misma, el único reducto donde tiene la misma aceptación es en las zonas rurales. Las zonas rurales aún, según IEP, todavía le tiene algún tipo de soporte, pero en zonas populares, de ciudades, de regiones, y Lima mismo, se ha desplomado. Tiene la mitad, al cuarto mes de su gobierno, tiene la mitad de lo que tenía Kuczynski en su momento, lo cual significa que pende de un hilo, ¿no? Y aquí trato de seguir un poco tu idea. Esta misma población, que en algún momento, no todos, estamos hablando de un fragmento. Quienes lo sostuvieron, quienes lo llevaron a Palacio. Lo llevaron a Palacio, hoy en día ya no le está dando ningún crédito, o muy poco crédito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en efecto, hay que hacer siempre hay que hacer una autocrítica desde el lado ciudadano y también pensar mucho en a quién uno endosa el voto al momento, pues, de hacerlo, en la medida en que muchas veces es alguien desconocido que porque tiene un grado digamos, de similitud con uno, ¿no? Digamos, de pronto no con las personas de ciudad ampliamente, pero sí, o sea, lo que uno ve o lo que vio cuando se hizo los estudios de por qué hubo el apoyo que tuvo Castillo fue porque era alguien como yo, ¿no? Así es. Esa era la respuesta. Y había un voto de digamos, cuestionamiento a lo otro que no era como yo, ¿no? Entonces, bueno, ese aquel que vimos o previmos que podría ser como uno, pues lamentablemente está dando muestras de que tiene que preparar, por lo menos, por decir algo, digamos, amable, tiene que prepararse muchísimo mejor y hacer denodados esfuerzos para poder mantener cierta estabilidad y que se logre llegar a ese punto, ¿no? De lo contrario está, y si el Ministerio Público lo demuestra, de que hay insolvencia moral, pues lamentablemente uno va a tener que, él y todos los ciudadanos vamos a tener que afrontar las consecuencias de dicha insolvencia moral, ¿no? Su secretario general no es poca cosa, era su mano derecha, es quien le despacha, y tenía $20.000 debajo en el baño. En el baño, efectivamente. Raúl Castro, decano de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, muchas gracias